Hola, buenas tardes, compañeros y público, seguidores que nos escuchan, están atentos de nuestras redes. Ahora tenemos un invitado especial, un amigo de nosotros muy estimado, el doctor Francisco Jiménez Reynoso. Un gusto saludarlo, doctor. Igualmente, Reynoso. Heriberto, un saludo cordial. Saludos Gracias. a todas las personas que nos hacen labor de ver. Gracias por esta entrevista. Es un honor para nosotros contar con una invaluable perspectiva en este espacio, doctor. Reconocemos su destacada trayectoria como uno de los analistas jurídicos y expertos en seguridad más influyentes de Jalisco, un referente en Jalisco también, cuya voz ha sido fundamental para entender la crisis de justicia en nuestro estado. La percepción de inseguridad que actualmente tenemos, doctor Reynoso, en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿es el reflejo fiel de la calle o está sobredimensionada por el impacto digital? Es una pregunta, Heriberto, en mi opinión, muy interesante porque hay algunas cuestiones que sí se sobredimensionan, pero hay otras que son una realidad, por ejemplo. Sabemos que hay psicosis que se puede generar en un momento dado con el tema de las redes sociales, de la información que circula en Internet, pero también hay que decirlo, hay muchas cosas que están sucediendo y que hace falta difusión de información. Por ejemplo, que los jóvenes siguen cayendo. ¿En qué temas? En las llamadas de extorsión. Tan solo el día de ayer, para no ir tan lejos, tuvimos 3 secuestros virtuales. 3 secuestros virtuales. Son bastantes en un solo día. Y eso es un día sí, y otro día también, y otro día también. En ocasiones tenemos 1, en ocasiones 2, en ocasiones 3, 4. Eso quiere decir que es una realidad que hay call centers que llamamos así, grupos de personas que están haciendo llamadas a personas para extorsionarlos, para presionarlos, llamadas tripartitas y secuestros virtuales con consecuencias muy graves, Heriberto, tan graves como en algunos casos pagan el supuesto rescate de alguien que en realidad no tiene, pero lo tienen enganchado con el teléfono a los jóvenes y se llegan a pagar cantidades muy buenas por parte de los padres, de 200 a 300 mil pesos en ocasiones, de un secuestro que no existe, un secuestro virtual, un secuestro que no se ha materializado, se llegó a cabo, pero que son pues muy labiosos, coloquialmente hablando, quienes se dedican a este tipo de actividad delictiva y sí llegan a afectarlos, pero hemos tenido casos de llamadas de extorsión por secuestro virtual que terminan muy mal las cosas, muy mal. Llega a los extremos. Te voy a dar un caso concreto. Nosotros estamos apoyando a quien yo sigo pensando que es víctima. Ustedes recordarán del caso de una persona que intentó secuestrar un avión para llevarlo a Estados Unidos. Muy sonado ese caso. Nosotros lo estamos apoyando porque pues prácticamente perdió la razón porque le dijeron que tenían a sus hijos, que su esposa la iban a matar, que la iban a hacer una infinidad de cosas si él no aportaba dinero. Y está acreditado que él les pagó un supuesto rescate de 50,000 pesos, pero los delincuentes no se quedaron conformes con eso, querían más, dejar en la ruina, en quiebra total. Y es más, pues ese dinero se sigue debiendo. En virtud de ello, pues esta persona está en la cárcel en este momento, está en la cárcel por un engaño, por llamada de extorsión. Esto nos habla del nivel de las personas que hacen este tipo de delitos, que cometen este tipo desalmadas totalmente y que no miren ni les importan las consecuencias. Entonces,
sí hay, lo que debemos hacer nosotros los seres humanos, los ciudadanos, es ubicarnos en la justa dimensión de las cosas, porque sí hay una sobrevaloración de la inseguridad, pero también debemos de aprender cultura de denuncia, cultura de autoprotección y de autocuidado para no ser víctimas de la delincuencia, ni de la delincuencia organizada, ni de la delincuencia común, desde cómo debo caminar en la calle, las mujeres de qué lado deben llevar su bolsa, los hombres de qué lado deben, si necesitan sacar el celular, si es mejor que vayan recargados o del lado de la pared y con el celular ahí. Obviamente es más difícil que se lo arrebaten que si lo traen expuesto del lado de la calle. Lo mejor es no sacarlo, lo mejor no exponerlo, lo mejor es que no se vea, lo mejor es esperar a casa o a algún lugar donde no esté en la calle y pueda ser arrebatado por un motoladrón. Si no conozco una llamada que me está entrando por teléfono, pues mejor no la contesto. Ya intentaré yo regresar la llamada para ver quién me marcó, y muchas veces me voy a dar cuenta de que nadie me contesta. Entonces, son muchas cuestiones de medidas de autoprotección, de autocuidado, que podemos aprender para evitar ser víctimas de un fraude, de un engaño, de una extorsión, de un robo y un largo, etcétera. Entonces, la realidad es que sí, vivimos tiempos complicados en el país, vivimos tiempos complicados en el Estado. Hemos estado hablando pues de cosas materiales hasta ahorita, pero sabemos que también tenemos otros delitos de alto impacto, como es el reclutamiento, como es la privación ilegal de la libertad de jóvenes, de niños, que son reclutados por la delincuencia organizada. Entonces, eso es una realidad, no es una ficción. Sabemos que hay autoridades involucradas en diversos delitos, personas que están en la cárcel en aquel momento por lo que estamos hablando. Para no hablar a la ligera, el presidente municipal de Tepoztlán, de un partido de color naranja, el presidente municipal de Tequila, de un color guinda, para no, porque todos los colores hay, para no tomar bandera, de todos los colores están involucrados en el tema de la corrupción, del cobro de piso. Hay una simbiosis entre delincuencia organizada y autoridades constitucionales, que el gran perdedor es la ciudadanía, el gran perdedor es el pueblo, ¿verdad? Entonces creo yo que sí es pues muy importante ubicarnos dónde estamos y cuidar a nuestros hijos, saber con quién están hablando, saber con quién están chateando, saber con quién están jugando. Muchas veces los jóvenes, los niños no miden el riesgo que hay por entrar a las redes sociales o a jugar y que se conectan o vinculan con otras personas que no conocen y que detrás de la otra pantalla del teléfono, de un celular, de una tableta, de una computadora, pues puede estar una banda de delincuentes, de criminales haciéndose pasar por un niño que van a intentar sacarlo, sustraerlo de su casa para llenárselo. Y muchas veces al tema de las bandas criminales de forma forzada, en lo que conocemos como el reclutamiento. Esa es otra realidad. Y así hasta hablar de los fraudes de tipo pirámides, que se les cambian los nombres, pero que hay un engaño que llega a tronar, y eso sucede con las clases sociales pudientes, medianas y bajas también. El tema de la ludopatía, ese es otro tema también real, que debemos de tomar en cuenta. Si sabemos que hay casinos que son espacios gigantescos, muy bonitos, muy lujosos, para que las personas que tienen recursos económicos vayan a gastar ahí su dinero, pero hasta para las clases sociales bajas, pues también están las maquinitas, ¿verdad? Que es lo mismo, que genera el mismo vicio entre ricos, clases medieros y de bajos recursos. Lo llama ludopatía, ¿verdad? Muy populares, contrarios a la ley, pero que ahí está el problema.
Si tuvieras que definir en una sola palabra la relación actual entre ciudadanía y primeros respondientes, o sea, los oficiales, los policías, ¿cuál sería y por qué, doctor Reynoso? Bueno, creo que lamentablemente no atraviesa por un buen momento la relación, hay desconfianza, se ha venido acentuando en los últimos días precisamente, se ha dado a conocer que hay policías que han estado recibiendo dinero, recursos de la delincuencia organizada, bueno, internacional, ¿verdad? Que se encontraron algunas notas, algunas libretas en casa de mi líder criminal abatido, que policías municipales de más de 20 municipios en el estado de Jalisco, cuando menos de lo que se tenía en control en esa casa en particular, pues estaban recibiendo dinero. Entonces, esto que genera entre la ciudadanía, pues genera desconfianza, obviamente, genera distancia, genera pues no una buena relación, sino todo lo contrario, y la ciudadanía pues se aleja, ¿no? De alguna manera por la situación que está viviendo. Doctor, tentativamente entonces podríamos decir que está fracturada la relación, ¿verdad? Sí, actualmente está fracturada entre ciudadano y el policía. Sí, lamentablemente yo creo que debe de trabajarse de una manera muy importante en las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno. También sabemos que las Fuerzas Armadas, el mismo ejército, no ha estado exento de cuestiones de actos de corrupción, pero sí creo que está más afectada la relación, más fracturada aún de las policías y ciudadanía, ese vínculo que debe de haber para protegerse, para protegernos, de la policía del Estado, así como de las policías municipales. Entonces, creo yo que debe de trabajarse bastante por parte del gobierno del Estado de Jalisco para recuperar la confianza perdida hacia la ciudadanía. Hay bastante que hacerse, desde la depuración de las corporaciones policíacas hasta la contratación de buenos perfiles, adecuados controles, exámenes de control y confianza, adecuados, actualizados, efectivos y objetivos, científicamente hablando, para evitar que quienes aprueban, quienes son policías y aprueban los exámenes de control y confianza, pues resulta de que la semana andan delinquiendo. Sí. Y por el contrario, yo tengo testimonios que me han visitado, aquí han venido policías, me han visitado a algunos canales de televisión donde voy saliendo y me llevan sus expedientes blancos, sin siquiera un solo reporte de alguna queja administrativa, sin una queja ciudadana en contra de ellos, pero que les tomaron los exámenes de inteligencia. Entonces algunos llegamos a pensar que si le estorbas a una autoridad en esta corporación policíaca, pues entonces lo más conveniente, si le estorbas, quiero decir, si no participas en actos de corrupción, a eso me refiero, si le estás estorbando, pues entonces lo mejor para estas autoridades que están ya contaminadas con el tema de la corrupción, pues es deshacerse de ellos, diciendo que no aprobaron. Y por ejemplo, hay exámenes que pues son muy versátiles, si le podemos llamar así, donde puede jugar el criterio de quienes los aplican, pero se pierde la objetividad. Por ejemplo, del examen del polígrafo, pues ahí es como a criterio, ¿no?, de quien lo aplica, y él tiene la balanza para decir, pues este vive o este muere, ¿no? Pero careciendo de objetividad. Entonces yo creo que sí hace falta mayor cientificidad en la aplicación de los mismos para evitar injusticias en un momento dado. ¿Crees que en Jalisco ya debe ser el momento de que se debe implementar a nivel estado, en todas las corporaciones, en todos los municipios, una cámara portátil, doctor Reynoso? Totalmente de acuerdo. Nosotros ya lo necesitamos. Basurto, Heriberto, Mercado, visitamos Escobedo, Nuevo León,
Nos recibió el comisario de este municipio, recuerdo perfectamente, un municipio modelo a nivel nacional con la implementación de lo que le llaman algunos todavía nuevo sistema de justicia, ¿no? Sí, que precisamente nosotros vimos cómo estaban trabajando los elementos policíacos y de vialidad con una cámara frontal en el pecho, y se detectaban muchas cosas ahí que aprendimos, que nos transmitían, desde lo que llamaban ellos los troncos, ¿no? Me acuerdo que nos dieron esa definición, ¿quiénes saben los troncos? Yo, quieren decir por los troncos. Por los troncos son los que se quedan dormidos en servicio, ¿verdad? Se quedan dormidos y se ve la cámara que está, el individuo pues está reposando, no está activo y ese es su tronco. Pero cuestiones muy importantes como evitar actos de corrupción, se ve vivo video, pues, que nos mostraron las autoridades desde el principio, Escobedo, que al bajarse de camionetas, personas les ofrecían dinero, pero la cámara estaba captando al ciudadano que quería corromper la autoridad, o la autoridad no puede corromperse porque está siendo grabada, entonces lo que procedía era la multa, en el caso de los agentes viales, ¿no? Y en el caso de los agentes policíacos, pues también ahí se puede evidenciar si hay violaciones a los derechos humanos, porque recordemos que la fuerza que debe de utilizar un policía en contra de un ciudadano, en contra incluso de un criminal, debe de ser racional y proporcional, sin excesos. Las cámaras pueden captar estos momentos y llegar hasta la última ratio en un momento dado, que es la fuerza letal, siempre y cuando se justifique, pues el policía puede aplicarla, pero con la evidencia de una cámara, el juez tiene mayores facilidades de determinar si actuó el policía en legítima defensa y aplicó la última razón en un momento dado, atentando contra la vida de un criminal, en un momento dado actualmente está propio, pero son muchos factores que yo creo que sí puede beneficiar a la higiene, limpieza y transparencia del actuar de las policías municipales, así como incluso de las viales. Ojalá en este tema, doctor Reynoso, nuestros alcaldes y nuestros comisarios, principalmente también incluye ahí nuestro Congreso del Estado de Jalisco y el gobernador Pablo Lemos, nos escucharan a nosotros y a ustedes como ciudadanos, a ciudadanos y académicos, investigadores de la UDG, que son expertos en materia de seguridad, que ya es el momento, que es una herramienta útil para nuestro trabajo y para la seguridad del ciudadano, ¿verdad? Sí, definitivamente yo creo que en este estado que se precia de estar a la vanguardia en vehículos, por ejemplo, los Cybertrucks, muy claro, y otras cuestiones que son, pues yo diría más cosméticas que efectivas, ¿va? Porque desde un inicio recuerdo que hice una evaluación de los problemas que podrían generar este tipo de unidades, que más bien pueden servir para ir a comprar una nieve a una plaza y lucir la camioneta, que una efectividad real en un vehículo de uso rudo, que no lo son para ello. Pero bueno, pues los resultados ahí se han estado viendo sobre la marcha, pero lo que sí podría entrar sin ningún problema, no sería muy costoso y sí combatiría la corrupción, pues serían las cámaras frontales. Entonces, sí es un reto para las autoridades que las implementen, que las porten, nuestros policías, nuestros agentes viales, y de esta manera se transparentaría el actuar de todos los elementos en el cual están. Por eso yo creo que sí sería muy importante, sería efectivo y es urgente. Bueno, pues ahí tienen para nuestras autoridades, ¿verdad? Doctor, pasemos a una radiografía de la Fiscalía y la opacidad, la Fiscalía Estatal de Jalisco. Desde tu punto de vista, ¿cómo evalúas la gestión del actual doctor Salvador González de los Santos? Bueno, la versión de este fiscal es un refrito, hay que decirlo, de un fiscal que ya había estado anteriormente protegiendo al sistema.
El esquema del fiscal en el estado de Jalisco, pues más allá de ser el abogado del pueblo, el abogado de los ciudadanos, quien debería de velar por los intereses de la ciudadanía, protegerlo, darle un acompañamiento a sus denuncias que hacen, pues no, en la práctica y en la realidad el fiscal del estado de Jalisco tradicionalmente ha sido el abogado del gobernador. Él es el que le cuida las espaldas al poder ejecutivo, al gobernador del estado en turno. Así ha pasado, así ha sucedido, ha sido ya una especie de tradición. Pero yo creo que las cosas deberían de cambiar. Sí. Pues el actual fiscal, bueno, pues es otro fiscal más que va a pasar de noche, y una cuestión relevante. Declaraciones muy tristes y muy lamentables, como el Rancho Aguirre, que se contató en esta escena del crimen, y que él argumentó que no habían cuidado la cadena de custodia, no se había resguardado este rancho adecuadamente. Pues porque estaba muy grande. Él fue el que hizo la fase famosa de que estaba muy grande, no se puede cubrir todo el terreno. Pero no te muy grandote, sí, no se puede. Son pretextos y excusas, ¿verdad? Donde también, bueno, creo que él no era el fiscal, pero institucionalmente hay una perversidad para borrar evidencias, para borrar pruebas. En un momento dado es no sé, Pues continuamos, doctor Reynoso. y bueno, pareciera ser que hay una perversidad institucional, no es una cuestión personal. En el tema de, porque aquí pareciera ser que sí hay una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para borrar las evidencias. Por ejemplo, Rancho Aguirre, el presidente municipal, en su momento pues no sabía nada, ¿no? Eso decía él. El gobernador tampoco sabía nada. Y Gertz Manero, en su momento, que era el fiscal general de la República, pues hizo turismo criminal. Véngate, vamos a dar una vuelta ahí al Rancho Aguirre, un tour, un paseo, a contaminar la escena del crimen en vez de resguardar, de cuidar la cadena de custodia. Pero ya se fue Gertz Manero. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Tapalpa? Algo también, ya no está Gertz Manero, pero también se contamina la escena del crimen. Por eso, de donde estaba este personaje abatido de la delincuencia organizada. Entonces parecía ser que es una cuestión perversa, institucionalizada, y muy preocupante. Lo mismo sucede en el caso de un exgobernador, un magnicidio con todas sus letras. O sea, ahí, acá, bueno, hay tres momentos, estamos hablando del estado de Jalisco, tres momentos donde están involucrados los tres órdenes de gobierno de manera irresponsable y que se coordinan para borrar evidencias, para que se borren las evidencias. Rancho Izaguirre, Tapalpa, pero donde fueron más allá todavía, un exceso brutal fue en el magnicidio de Jorge Aristóteles Sandoval. Se hacen 30 segundos de la Marina al distrito 13, así se llamaba el lugar donde mataron al exgobernador. Y tardaron en llegar una hora. ¿Por qué? ¿Quién se los impidió? ¿Quién les dio la instrucción? A las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército. Estaban a 30 segundos, es lo que se hace. Sí, de la Policía Municipal de Puerto Vallarta a este lugar donde fue el magnicidio, pues se hace 3 minutos a esa hora. Sin embargo, se pusieron de acuerdo todos, ahí sí hubo coordinación, una verdadera coordinación para no llegar y para darle oportunidad a la delincuencia organizada de que limpiara, incluso con trapeadores y barriera donde había muerto el exgobernador. Entonces, esta es una cuestión muy preocupante porque hasta la autoridad federal ahí está perjudicando las investigaciones y de una manera pareciera ser sistemática. Esto es una especie de un patrón.
cuando hay temas relevantes, un patrón para evitar que se lleven a cabo de manera limpia las investigaciones, se llegue a las, ahora sí que como dicen los políticos, a las últimas consecuencias. Hasta las últimas. Caiga que caiga, nos faltó esto. Sí. Caiga que caiga y hasta las últimas consecuencias. Ya lo hemos escuchado muchas veces. Sí. Muy popular todas esas frases. Sí, muy trilladas, muy sobado, ¿no? Doctor, entonces, con los acontecimientos que hemos estado viviendo, ya mencionaste tres que son muy característicos, muy de alto impacto. El magnicidio del gobernador Aristóteles, de Tapalpa, el caso Tapalpa y el caso Izaguirre. Hemos visto que la similitud que tienen en los errores, ¿no? Entonces, ¿no crees que ya es tiempo de que el fiscal estatal y los comisarios ya sean nombrados primeramente que se haga una reforma y ya no sean nombrados, ya votados, ya nombrados por el pueblo, no por el gobernador ni por el alcalde, porque entonces pues no sirven al pueblo, no sirven a la sociedad. Vamos a seguir viviendo y pasando ese tipo de casos. ¿Consideras tú que sería fundamental hacer una reforma ya? Sí, no, de hecho ya hicimos la propuesta ya hace muchos años. Está en el Congreso del Estado, está en nombre y en cabeceta, en mesas de trabajo donde participamos unas de 60 juristas, entre ellos magistrados, jueces, profesores, investigadores, litigantes. Y ahí lo que propusimos es que definitivamente el fiscal tiene que ser autónomo de verdad, debe de ser independiente en su trabajo, no le debe de ver la chamba al gobernador, porque la Constitución dice que el gobernador lo pone, lo nombra y el gobernador lo remueve a su libertad. O sea, ¿a quién le va a cuidar la espalda? ¿A quién va a cuidar? Obviamente que necesita ser verdaderamente autónomo. Entonces, sí, insistimos en que es urgente voltear a ver estas propuestas que hicimos en el Congreso del Estado desde hace cerca de 10 años. Ahí está mi nombre incluso en estas propuestas de mesas de trabajos que yo las encabecé y que sí creo que son importantes para en un momento dado si llegamos a considerar que fuese elegido el fiscal de manera democrática, ¿verdad? Para que le deba la chamba al pueblo y no de manera unipersonal al Poder Ejecutivo que lo puede remover a su libre antojo. Correcto. Retomando el tema del fiscal Salvador González de los Santos, ¿cuál consideras que es su mayor éxito o logro real desde que él tomó el mando aquí en Jalisco? Pues está estado ahí todavía, yo creo que es el máximo, ¿verdad? Porque el trabajo que ha desempeñado, pues creo que deja mucho que decir. No recuerdo yo una investigación seria, objetiva. Se me vienen a la mente infinidad de casos que vamos olvidando con el tiempo. El homicidio en contra de una influencer en una plaza en Vigo, no hay detenidos, detenciones, balaceras frecuentemente en las plazas más importantes de la zona metropolitana, Antares, en Zapopan, Guadalajara, nunca hay detenidos, no se persigue a nadie, no se ejecutan órdenes de aprehensión importantes, no le tienen confianza a las autoridades federales, no le avisan cuando va a haber un operativo por desconfianza de que vaya a quedarse de información. Entonces, pues, yo creo que dejamos que sea el trabajo del señor y el mayor logro es que pues permanece en las sillas está todavía cobrando. Muy lamentable. Para perjuicio de los justiciables. Doctor, pasando a la Fiscalía, a la PGR, a la Delegación del IFCO. Recientemente vimos a Ernestina Godoy, la titular de la PGR, anunció cambios, que iba a hacer 11 cambios a nivel nacional. Dentro de ellos está considerado Jalisco. Mencionó el relevo del fiscal federal, que viene siendo Víctor Manuel Guajardo Sosa. ¿Tú crees que existe una coordinación efectiva con la Federación
o son entes meramente aislados ante delitos de alto impacto? No, de hecho, incluso hay una rivalidad de colores partidistas que no debería de ser. Hay una pugna que no es nueva. Creo que el gobierno del estado de Jalisco ya ha bajado, cuando menos 3 rayitas, la intensidad de la pelea que tenía antes de los acontecimientos del 22 de febrero, por las investigaciones que hay, por las evidencias, por las pruebas, por las libretas encontradas, por esos indicios, y creo que ya bajó la intensidad y la guardia el gobernador del estado de Jalisco, porque hay muchas cosas que están en poder del gobierno federal, y hay otras cosas más que están en poder del gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos es el que está picándole las costillas al gobierno federal para que dé resultados en materia de justicia. Entonces, todo eso está ahí entrelazado, pero definitivamente que no hay una coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de Jalisco en materia de justicia. Para eso creo que es importante los cruces de las investigaciones, para evitar la endogamia. No debe ser y no puede ser que el delegado incluso pues sea un jalisciense para empezar. Para empezar, debe ser una persona ajena a los intereses de los jaliscienses, principalmente de las autoridades que están en el gobierno, y mucho menos se puede hacer la propuesta para que sea delegado de la Fiscalía General de la República, que debe de investigar a las autoridades del Estado, que sea un cuate o un compa de las autoridades del gobierno del Estado. Es una tontería. Debe de tener autonomía e independencia total para hacer investigaciones y cruzarlas adecuadamente, sin que tengan una relación de amiguismo, de compadrazgo. Entonces, si esto está sucediendo, ha sido muy negativo, y debe de nombrarse a delegados por parte de la Fiscalía ajenos, totalmente ajenos a los intereses que pudieran tener las autoridades en el Estado. Sí. Ahí hacemos pues una solicitud y un atento llamado a nuestra fiscal federal, Ernestina Godoy, de que debe de haber en esa dependencia de Jalisco gente de suma confianza. Así es. Y que realmente dé resultados, ¿verdad? Sí, definitivamente es indispensable la autonomía y la independencia de los delegados que van a investigar a las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco, del Poder Ejecutivo, de las comisarías municipales. Entonces, ahí debe de haber una total separación, ningún vínculo de amistad, de negocios, de parentesco, que pudiera enturbiar una investigación. Sí. Doctor, se habla mucho del sigilo de la investigación. ¿Es acaso una herramienta jurídica legítima o un mero pretexto para la opacidad? No, el sigilo debe de ser justificado. En alguna investigación podría llevarse a cabo y aplicarse, pero nunca debe de reñir con la transparencia ni ser el pretexto para ser opacos y ocultar información que debe y puede ser de interés de la ciudadanía. Después, el sigilo tiene que justificarse plenamente. Por ejemplo, una investigación donde está involucrado un menor de edad, con un aspecto sexual, por ejemplo, pues ahí tiene que actuarse obviamente con sigilo suficiente para no afectar la imagen de un menor. Ahí todos lo podemos entender y comprender, pero si no es justificable, pues entonces está entrando a otro terreno que es la opacidad, y eso no debe suceder. Exacto. Según datos de inteligencia, en Jalisco la impunidad supera el 94%. 94% la impunidad. ¿Podemos identificar casos contundentes que marquen una diferencia real este año? No, lamentablemente no. Lamentablemente, en mi opinión, no ha habido cambios drásticos en materia de administración y procuración de justicia. Seguimos igual o peor. Cuando las autoridades anuncian con bombo y platillo de que hay menos delitos en el estado de Jalisco, es una gran mentira.
Lo que sí hay son menos denuncias, Sí, pero hay más delitos. ¿O no? Es contradictorio, no es contradictorio, está importado, con datos duros, el técnico nos explica la razón. Lo que pasa es de que, como ya lo habíamos platicado, la falta de confianza del ciudadano hacia las autoridades hace que, si es víctima de un técnico, no vaya a perder su tiempo. Eso es lo que está en el INEGI, sí, eso es lo que está en el ENIPE, encuestadoras de credibilidad seria, World Music Project, donde soy yo participante, soy evaluador a nivel internacional de la justicia en México, y ahí están estos datos duros de los ciudadanos. Y dicen, bueno, que yo no denuncio, fui víctima de un delito, y luego las autoridades perversamente intentan culpar al ciudadano y decir, no, pues, si no denuncia no va a pasar nada, pues ¿para qué voy a perder mi tiempo? Sí. Eso es lo que contesta el grueso de la población. Yo no quiero perder mi tiempo, me van a maltratar, no hay condiciones. Nosotros hemos propuesto que desde hace ya más de 15 años, pero sí fácil, que propuestas que están ahí en los medios de comunicación, se pueden consultar incluso, de que debe haber mayores facilidades para los ciudadanos, módulos en puntos distintos, para que pueda denunciar sin ningún problema, pero pues el hecho tortuoso de que hay que ir a la calle 14, sentarse, esperar uno, que te atiendan, que no te maltraten, que no te revictimicen. La gente mejor no va a denunciar, ¿verdad? Sí. La gente también piensa que puede ser haber fuga de información, que la misma fiscalía puede darle la información a los delincuentes de quién denunció, entonces pueden ser víctimas de alguna represalia. Estas son otras las razones por las cuales no van, y es una cifra negra. Entonces, los delitos ahí están, lamentablemente van a la alza. Lo que bajan son las denuncias, y lo que genera eso es el crecimiento de la cifra negra y los altos índices de impunidad que tenemos, de falta de sanción, de la falta de castigo hacia los criminales. Esto genera datos favorables a la delincuencia organizada, que dice, bueno, pues si yo cometo delitos en este estado, es como jugar a la ruleta rusa, donde tengo 99, bueno, aquí dice 94% de posibilidades de que no me pase nada, que es muy alto, dice, y solamente hay 6% de posibilidades de que me vayan a detener. Sin mencionar que si es detenido va a tener medidas alternas para poder abandonar la cárcel, muchas posibilidades, porque así se presta el nuevo sistema de justicia penal vigente. Sí. Doctor, ahora pasamos al tema hablemos de policía, reforma y control y confianza. La reforma de junio del 2025 a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública trajo cambios que prometen dignificar la labor, beneficios del artículo 60, por ejemplo. Ahora es obligatorio garantizar a los oficiales un régimen de seguridad social completo, servicios médicos, seguros de vida y jubilación digna. ¿Cómo evitar que todo esto quede solo en papel? No, creo que las autoridades le han dado largas, se rasgan las vestiduras cuando les planteamos estos temas de una jubilación digna, de que el policía en México debe tener garantías, un proyecto de vida, que incluya no solamente su proyecto de vida, sino el proyecto de vida de su familia. Eso es más completo aún, el concepto de que el policía sabe que se está jugando la vida en las calles, pero que tiene tranquilidad porque el Estado le garantizará seguridad en educación, servicios médicos, vivienda a sus hijos, a sus familiares, a sus seres queridos. Y si eso no ocurre, bueno, pues entonces vamos a tener policías en muchos de los casos de brazos caídos porque no tienen garantías de seguridad, y eso es lo que creo que
sucede, ¿no? La frase vieja, esa que conocemos, ¿no? Pues hacen como que me cuidan, hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo, ¿no? Sí. Y pues tenemos en algunos casos, salvo muchas excepciones, hay que decirlo, policías que salen y se la juegan, día con día, se entregan, pero por eso pueden algunos policías caer en la mediocridad, ¿verdad? Porque pues saben que no los van a cuidar ni a ellos, mucho menos a su familia, no hay garantías de seguridad que los protejan, son vulnerables ante los embates de la misma delincuencia organizada, y si no se les garantiza la seguridad a los mismos policías, pues entonces eso les va a generar desmotivación que va a repercutir una seguridad de calidad en las calles. Hablemos de dignificación policial. El artículo 45 refuerza de la estabilidad laboral. Dice que no puede ser vulnerada arbitrariamente. ¿Realmente estas reformas protegen al policía o son promesas vacías? ¿O si ocupamos una reforma a nivel nacional? O sea, más integral, más completa. Yo creo que las reformas deben de seguirse haciendo porque todas las leyes son perfectibles, se divierten, todas deben de ir mejorándose, pero el problema en México no es la creación de leyes, el problema es que no se aplican. Ese es el gran problema, la aplicación de los derechos, la aplicación de las normas, la aplicación de la seguridad para los mismos policías. Creo que hace falta verdaderamente aplicarlas. Mientras esto no suceda, pues no vamos a saber qué se siente, ¿verdad? Se decía un jurista Burgos y Weller cuando le preguntaban, oiga, ¿y no será mejor que hagamos otra constitución? Ya saben. Y recordad que él contestaba, pues primero vamos a aplicar la que tenemos a ver qué se siente, ¿no? Y si no la aplicamos, no podemos evaluarla, ¿sí? Porque no la aplicamos. Bueno, de la misma manera lo podemos tropicalizar al tema que estamos tratando. Es demagogia, se ha hecho mucha demagogia con la seguridad, se hace mucha demagogia con los policías, se les pone en la cruz, se les acuesta a no pocos. Realmente el caso de muchos policías inocentes porque perdían sus vidas y dejaban a sus niños, a sus familias en la calle por gobernantes corruptos que cobraban dinero. Y se me viene a la mente un caso, el de San Sebastián del Oeste, que mataron a alrededor de 16 personas. Lo está muy presente porque yo fui a dar una conferencia a Puerto Vallarta un día después o 2 días después y todavía salía el humo donde fue la embestida, la emboscada de gente inocente, de policías que iban circulando por ahí y que los mataron porque los delincuentes dijeron, nosotros ya les dimos dinero, pero ¿a quién le dieron dinero? Yo estoy seguro que ellos no. Ese dinero se lo dieron a políticos, a gobernantes que corruptos y que cae gente inocente indebidamente, que no sabía ni lo que estaba pasando cuando fueron emboscados en ese momento. Y así como ese podemos citar muchos otros ejemplos. Se me viene a la mente de 2 agentes viales que asesinaron por el rumbo del Salto, si mal no estoy, y hace poco, 2 mujeres que las torturaron, que las subieron, 2 policías viales, que las subieron a su camioneta, que las trajeron deambulando por ahí en estas calles delincuentes y que las ultimaron y las mandaron. Y así podemos seguir dando muchos ejemplos, ¿verdad? De lo vulnerables que llegan a ser los policías o las policías y que el Estado no los cuida de verdad, no los protege, no les da garantías, como sí sucede en otros países. Las comparaciones son malas, dicen algunas, son incómodas, pero hay otros países que sí les dan garantías a sus policías, que sí les dan un proyecto de vida a los policías, que sí les dan una carrera policial, que sí les dan garantías a sus familias, a sus hijos, garantías de que estudien sus hijos en universidades y puedan llegar a ser gente de bien, personas de bien en la sociedad, siendo hijos de un policía. Pero yo creo que en México nos hace falta por hacer algo. Sí, todavía.
Todavía nos hace falta mucho, doctor Reynoso. Qué bueno que desde mi punto de vista lo percibes y lo palpas, lo tienes muy presente. De este lado debemos de tener herramientas. Todo trabajador pues tiene herramientas, ¿verdad? Y también debemos de tener garantías, ¿verdad? Las cuales pues no existen, actualmente no existen. Hay algunas pocas, pero faltan muchas más todavía, donde se te garantice que por tu trabajo no seas perseguido, no te quiten la vida, no seas amenazado y muchas otras cosas. Doctor Reynoso, pasemos a control y confianza. Realmente los exámenes psicológicos, toxicológicos y el polígrafo que ya lo mencionamos, ¿garantizan que un policía sea confiable? Bueno, mientras sigamos teniendo casos de policías que pasaron los exámenes de control y confianza y a la semana andan delinquiendo, o a contrario censo, mientras sigamos teniendo casos de policías con su expediente blanco no pasaron los exámenes de control y confianza, entonces están fracasando y se tienen que hacer ajustes para que sean verdaderamente objetivos, porque ahorita, como dicen, están los que no deben de estar y al contrario. Entonces lo que se pretende con exámenes de control y confianza efectivos es que estén los que deben de estar, sí, y que no estén los que no deben de estar por diversas cuestiones, ¿no? Ya sea drogas, ya sea deshonestidad, ya sea, tienen que ser separados de sus cargos, pero debe de haber un soporte científico y objetivo para no perjudicar a nadie. Doctor Reynoso, si decimos que el sistema funciona, el sistema de control y confianza, ¿por qué seguimos teniendo policías que delinquen para ser certificados? Porque no son efectivos los exámenes de control y confianza, porque son un fracaso hasta el momento. Así de fácil, y hace falta hacer ajustes importantes para tener exámenes de control y confianza. Sí. El polígrafo es parte de los exámenes de control y confianza, ¿verdad? La ciencia es una ciencia, o aplican parte de la ciencia, pero podríamos decir que es una guillotina administrativa para el oficial o para remover elementos incómodos. Pues sí, porque mientras no sean objetivos y mientras estén bajo el criterio de un evaluador, se carece de cientificidad, se carece de un resultado científico que soporte. Entonces, un resultado que esté sujeto a caprichos o a voluntades o a animosidades de una persona, pues carece de sustento científico y objetivo. Entonces, no es válido. Doctor, dentro de las fallas del sistema, ¿cómo explicar que elementos aprobados se corrompan? Pues porque son mal evaluados y porque al sistema de autoridades corruptas les conviene tener policías corruptos. Entonces, lo que procuran los comisarios corruptos es que los que son parte de ese mal equipo que perjudica a la ciudadanía es que sigan no trabajando. Es una palabra, la palabra trabajo es una palabra muy digna, ¿no? Es una palabra digna. Que sigan operando, ¿no? Las instituciones perjudicando a los ciudadanos, extorsionándolos, robándolos, participando con los criminales, que también eso es muy potencial, lamentablemente. Todos tienen que terminar. Sí. También falla el método de control y confianza, o es una simulación de control. Las dos cosas. Las dos cosas, en mi opinión. Las dos cosas. ¿Se evalúa la integridad o se vulnera la estabilidad y los derechos del policía con esas pruebas, doctor Reynoso? Se vulnera sus derechos fundamentales, su dignidad, incluso se les afecta a su persona, se les perjudica a lo largo y ancho de su carrera. Está por ver. Sí, gracias. Si usted pudiera rediseñar el sistema de control y confianza en México, ¿qué cambiaría de fondo? Yo creo que
deberíamos adoptar posturas haciendo derecho comparado y tomando las buenas prácticas de otros países que vayan más avanzados en el sistema policial. Países como Alemania, el mismo Estados Unidos, Colombia, Chile, podemos tomar lo mejor de estos gobiernos en materia de seguridad para ser más objetivos en la materia. Sí, gracias. Como reflexión, ¿México necesita más policías o un sistema de justicia que deje de ser una caja negra? Las dos cosas. Estamos por debajo de la media internacional. En este momento no recuerdo cuántos son los policías que se requieren por cada 100,000 habitantes, pero sí la hay, eso no nos lleva a ningún problema. Pero estamos por debajo. ¿Hace falta policías en México? Sí, sí hace falta. ¿Hay plazas disponibles? Bueno, ya no va. Si hay plazas disponibles, claro, ya no lo dijeron. Hay más de 3,000 plazas disponibles, ¿no? De policía, ahí están las plazas. Hace falta policías, sí, hace falta policías, hace falta candidatos. Pero esas plazas que están disponibles están ahí porque los ciudadanos tienen miedo de entrar a una corporación donde sean mal evaluados y salgan perjudicados en un momento dado. Y además de la inseguridad que se vive y que son vulnerables, que no tienen garantías. Doctor, cerramos con dos preguntas que aquí terminamos la materia de seguridad, no tiene nada que ver con seguridad, pero tú vives aquí en Guadalajara y nosotros también. Una es referente al tema del agua. Hoy el director del CIAPA tenía que haber comparecido ante el Congreso y no fue. Se excusó, mandó una excusa, mandó un escrito, un papel, que no podía ir. Entonces, si no puede ir, pues no puede darle la cara al pueblo, no puede darle la cara al ciudadano y no puede mostrar y dar resultados, ¿verdad? Que debería de dar. ¿Cuál es tu opinión? No, mi opinión es bien clara y bien sencilla, que lo corran, que lo cesen. Está bien sencillo. No vas, le faltas el respeto a los legisladores, córranlo. ¿Cómo es posible que una persona con ese cargo, con ese desdén, aviente un escrito y no responda a lo que se le va a preguntar? Si no estás preparado para responder o estar a la altura de las circunstancias, entonces vámonos. El que sigue, al que dé buenos resultados, ¿verdad? Pues ya ni siquiera eso, pues que no se rompan la cabeza los legisladores. Que pidan su cabeza y su destitución, su cese inmediato. Está muy fácil. Está sencillo la solución. Está muy sencillo la solución. Bueno, pues ahí está para nuestro diputado Alejandro. Yo creo que a nadie se le ha ocurrido nada más. Veo que le dan vuelta que lo corran por irreverente, por majadero y por irresponsable. Es muy sencillo. Es vergonzoso tener nosotros le decimos tener esos floreros. No te sirven para nada. No sé qué joderlo y ya vamos. No sé. Bueno. Otra, doctor, si tú has palpado, es referente al transporte público, que realmente no es público, es privado. Entonces, ya sabes, lo del aumento, hay un descontento social. ¿Cuál es tu postura, cuál es tu opinión? Por 14 pesos, pues a nosotros que usamos el transporte público se nos hace muy caro y está muy deficiente. ¿Cuál es tu opinión? No, pues claro que un gobierno elitista, un gobierno por una visión empresarial, él cree que pues puedes ir con una tarjeta a comprar café a Nueva York, muy alejado de la realidad de alrededor de 8 millones de habitantes que vivimos en Jalisco, ¿no? Que no todos tienen ese tipo de condición económica como algunos creen, y que pues sería importante invitar al gobernador, por ejemplo, a que una semana nada más viva con el salario mínimo, se baje de la camioneta y tome el camión, que viva con el salario mínimo, pues no va a poder
echarle gasolina a la camioneta. Obviamente, va a tener que irse al Palacio de Gobierno en camión, ¿verdad? Que tome camiones con un salario mínimo, que desayune, que coma, que se, ¿verdad? Que dé chivo, en su casa, con salario mínimo. Y a ver si alcanza a pagar 3 o 4 camiones. Y luego platicamos. Ya luego platicamos, ¿no? Pero es un ejemplo muy práctico, muy de tierra, para que la gente y el gobierno también se sensibilice. Sí. Una semana. Que una semana intente el gobernador Pablo Lemus vivir con el salario mínimo y transportarse. A ver si alcanza. Entonces vas a ver en carne propia lo que están proponiendo. Sí, todas las calamidades. En la práctica. Y ya que diga, no hombre, me sobró todavía para irme a Nueva York, ¿verdad? A comprar café. Bueno, entonces le vamos a creer. En la práctica. Que nos enseñe ahí lo que gastó en la semana y cuánto le sobró, cuánto pudo ahorrar, cuántas onzas de plata compró con lo ahorrado, o centenarios, no sé. Pero de lo contrario, pues lo que está proponiendo es una verdadera tontería. Entonces, no al tarifazo, por favor. Claro que no. Claro que no. Doctor, con esto cerramos. Muchas gracias, muy agradecidos de su parte. Y te agradecemos mucho. Gracias.